Rogelio. El maestro Rogelio, voy a hacer, ya para dar inicio a la ponencia, una lectura muy breve de su semblanza, que obviamente también es bastante extensa, pero bueno, vamos a comentar los puntos más relevantes de su extensa trayectoria. El maestro Rogelio actualmente es doctorante de Antropología Social del Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS. Tiene una maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Roma, Italia, La Sapienza, y una licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de sus temas de experiencia o de sus trayectoria de experiencia ha estado la coordinación de proyectos de recuperación social post-desastre, también coordinación de proyectos sobre prevención social de la violencia, asesoría legal, talleres sobre cultura de la paz y cultura de la legalidad, entre otros. Es un gusto para nosotros, para nosotras, tenerlo en esta ocasión, maestro Rogelio, con una ponencia titulada, en este caso, Ecología Política de los Desastres en América Latina. Maestro. Gracias, doctora Daisy. Gracias a todos los presentes y a los que se han tomado un momento para escuchar esta charla. Y bueno, antes que nada, también quiero decirles que me honra compartir este espacio con ustedes, que me siento contento de participar en esta celebración que representa el arranque de su curso, que también, igual que quienes me antecedieron en la palabra, espero sea provechoso y cumpla una trayectoria académica fructífera. Y me siento además contento porque me parece que su instituto y el posgrado que las personas como la doctora Daisy, la doctora Silvia, la maestra Rocío han organizado, está respondiendo a necesidades que, como leía hoy en un diario español, ¿no? Hay una necesidad de hablar sobre cambio climático, de discutirlo, de dialogarlo y de hacerlo desde los espacios para el pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el instituto en el que ustedes participan, pues está de alguna manera ya cumpliendo esa necesidad que además en estados como Chiapas es sumamente sentida, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues agradezco mucho la invitación a la doctora Daisy, así como agradezco a todos ustedes por, como ya dije, tomarse el tiempo de escuchar esta charla que sin mayores ambajes lo que busca es acercarles un tema que dentro de los estudios sociales del riesgo y los desastres, pues es bastante recurrente en determinados nichos o escuelas de pensamiento, y que sin mayores complicaciones quiero nada más acercarlos a él, acompañándolos en un recorrido que busca más bien ser somero. Si lo hacemos más exhaustivo nos llevaría un curso entero, por las diferentes etapas que ha atravesado la conformación de la ecología política como cuerpo de pensamiento, cuerpo ideológico, y haciendo sobre todo patente la manera en la que ha aterrizado en el continente americano y un poco hablar de las cosas que se están haciendo, ¿no? Lo que puedo comenzar diciéndoles de la ecología política es que pues ha sido bastante, digamos, referenciada o bien valorada sobre todo por determinados autores o grupos de investigación, ¿no? Por ejemplo, en una obra que dentro del enfoque social del riesgo y los desastres hoy resulta, digamos, referencial, sobre todo considerada así por todos los autores que conforman la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, y que está escrita por Susana Hoffman y Anthony Oliver Smith, que a juzgar por esta misma red son pioneros en este tipo de estudios. Dicen ellos que la ecología política había ganado ya desde hace un buen rato
un lugar preponderante en las herramientas analíticas para entender a los desastres. En la ecología política vamos a encontrar diferentes categorizaciones o definiciones, ¿no? Aquí, en un texto que revisé para preparar esta conferencia, me encontré algunas que busca solamente la imagen que les puse aquí, mostrar cómo puede ser variada la forma en que se define, según las escuelas, a la ecología política. Pero bueno, más allá de aprendernos las definiciones una tras la otra, lo que es importante hacer notar es que la ecología política, en términos muy generales y en el tono en el que lo hacen los autores que les acabo de mencionar, se le ha reconocido como un enfoque eficaz para estudiar las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, con la particularidad de que la ecología política centra el análisis en las estructuras económicas, en las estructuras estatales, en las estructuras políticas o en los poderes que influencian y moldean el uso que los seres humanos le dan a la naturaleza. Perdón. Hoy, como explicaré más adelante, las líneas de investigación dentro de la ecología política corren por diferentes vías. Juntas se componen en un crisol conformado también por diferentes cuerpos teóricos. Algunas de estas investigaciones son, por ejemplo, impulsadas desde sistemas ideológicos que no son necesariamente predominantes en los ámbitos académicos, tratando de proveer explicaciones alternativas, lejanas al pensamiento canónico y, digamos, que buscan abordar de una manera distinta las problemáticas entre sociedad y naturaleza presentes en la modernidad. Esto, como es de suponerse, se traduce en quiebres o rompimientos con las ideas hegemónicas, a menudo de carácter positivista, que en campos como del que nos ocupamos nosotros, han impuesto a menudo miradas unívocas que han condicionado largamente la comprensión de la fenomenología del riesgo y los desastres. Pienso, por ejemplo, en el fisicalismo, ¿no? Esa mirada que al día de hoy, a pesar de las críticas que sobre ella pesan, sobre todo de las ciencias sociales, sigue influenciando fuertemente la política pública, ocasionando como uno de sus efectos, según una extensa opinión, que en países como México o cualquier otro en América Latina, la política pública siga volcada a la atención de las consecuencias que tiene el impacto de las manifestaciones naturales y fracasando, por tanto, en los objetivos orientados a la prevención. A contracorriente de este tipo de miradas, para la ecología política de los desastres, para la ecología política, los desastres son menos el resultado de manifestaciones geofísicas y en mucho mayor grado son un derivado de los órdenes sociales o civilizatorios dentro de los que se encuentran enmarcados los planos físicos o naturales. En este sentido, las amenazas que llevan a un desastre emergen directamente de la acción que los seres humanos ejercen sobre el medio ambiente y de la intensidad con la que lo hacen. Esta mirada pone, por lo tanto, atención a las formas en la que los grupos humanos se asientan en determinados territorios y la manera en la que se relacionan con los elementos de la naturaleza presentes en los territorios. En términos antropológicos, podríamos decir que el foco de la disciplina está puesto, de alguna manera, en la capacidad de adaptación de los seres humanos a los entornos ecológicos en donde estos eligen establecerse. Parafraseando a Anthony Oliver Smith, que les acabo de mencionar, si pensamos, por ejemplo, el medio ambiente como un examen al que los seres humanos deben de responder por medio de la construcción de mundos físicos y sociales que permitan la continuidad de la vida humana, desde el punto de vista de la ecología política, el desastre sirve para mostrarle a las sociedades la calificación obtenida. Es decir, el desastre sería aquí la piedra de toque para determinar el éxito o el fracaso de la capacidad que como grupo hemos desarrollado para relacionarnos con la naturaleza. En un tiempo como en el que vivimos, en el que, como la propia Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU lo reconoce, el número y frecuencia de los desastres, lejos de disminuir, aumenta, este tipo de miradas alimentan también reflexiones más profundas que nos ayudan a cuestionar nuestras prácticas cotidianas y de elucidar, en términos filosóficos, si éstas constituyen un factor para asegurar nuestra permanencia en el planeta o si, por el contrario, estamos comprometiendo a través de estas nuestra vida como humanidad. Desde este punto de vista, el desastre
bien entendido, podría erigirse en una brújula bastante fiable para guiar el destino de las sociedades. Según algunos arqueólogos, esto ha sido efectivamente así, y proponen que, como se narra en un cuento de un revolucionario bolchevique que no sé si conocen, que se llamó Víctor Serge, que murió exiliado en México, y a quien, dicho sea de paso, le fascinaban o tenía una particular cautivación por los sismos. El desarrollo de la inteligencia, dice en ese cuento, el ser humano se debía sobre todo al suceso de la inteligencia del ser humano se debía sobre todo al suceso de cataclismos de dimensión planetaria. Hoy, sin embargo, pareciera que la realidad no deja mucho lugar para el desarrollo de este tipo de inteligencia, pues además, por otro lado, las complejidades en las dinámicas sociedad-naturaleza no han dejado de aumentar. Al contrario, fenómenos como la globalización, la producción de masa, el libre mercado o la criminalidad producen problemáticas que impactan incluso en lugares geográficamente distantes, haciendo más difícil la determinación de las causas. Esto es precisamente la tarea de la ecología política, que a diferencia de lo que podríamos llamar una ecología apolítica o una ecología no política ante un suceso desastroso, no asigna las responsabilidades únicamente a los actores presentes en los entornos inmediatos de las crisis, sino que busca identificar las estructuras o sistemas de más amplio espectro en donde esas responsabilidades se gestan o se provocan. De este modo es posible establecer los vínculos entre escalas diferentes, tratando de ir más allá de lo que ofrecen los escenarios próximos y buscar más bien reconstruir de la forma más completa posible las complejidades que caracterizan la modernidad. Si, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Para ponerlo en términos prácticos, los precios del café en los mercados internacionales, si llegaran a desplomar, ocasionando una crisis, la tarea de la ecología política sería la de determinar los impactos que las medidas implementadas a partir de ese colapso tienen sobre toda la cadena de producción de café, en donde los campesinos son sin duda la parte más importante, o, si se quiere, la más vulnerable. O en otro ejemplo, si un organismo como el Banco Mundial o un Estado echa a andar un programa de reforestación orientado a preservar la cubierta boscosa, a salvaguardar la biodiversidad o la producción maderable, la ecología política tendría que indagar qué es lo que sucede en los pueblos, comunidades o ejidos una vez que entran en contacto con ese tipo de iniciativas. Pongamos un ejemplo más reciente, ¿no? El desarrollo de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde muchos atribuyen que la manera en la que se comportó esta, pues está vinculada por varias vías, digamos, con las decisiones políticas tomadas por el gobierno Trump, ¿no? Como es de suponerse, este tipo de ejercicios, y según estos ejemplos que les acabo de dar, pues en los temas que suele tratar la ecología política, puede también haber una inmensa cantidad de observables, ¿no? Distribuidos incluso en más de un campo disciplinario. Es por ese motivo que como corpus teórico, la ecología política no se ha construido de manera unilineal, sino más bien de una manera, digamos, molecular, a partir de aportaciones de distinta índole y provenientes de distintos lugares, formando una comunidad de pensamiento compuesta por campos de estudio diversos entre sí y tan alejados o cercanos uno de otro como pueden ser estos que les he visto aquí, entre los que están la antropología, la biología, la política, la geografía, ecología, la historia natural, derecho ambiental, ingeniería ambiental, etcétera, ¿no? Con digamos, o esta introducción, podemos hacernos una idea más o menos general de lo que trata la ecología política. Sin embargo, para, digamos, una mejor comprensión de la misma y sobre todo para tratar de ver o de descubrir a la luz del recuento histórico lo que sucede con la ecología política, y en concreto con la ecología política de los desastres hoy en América Latina, nos conviene hacer un breve recuento histórico que no busca ser exhaustivo porque para eso nos llevaríamos un tratado, pero sí lo más completo posible.
Y bueno, los orígenes de la ecología política varían mucho de acuerdo al autor o a la escuela que se consulte. Pero digamos que, sin embargo, hay un consenso o cierto consenso en que uno de los primeros antecedentes de la disciplina se ubica en el siglo XIX y está representado por el anarquista ruso Kropotkin, quien desafió las miradas que explicaban la relación entre naturaleza y sociedad con un lente de carácter evolucionista, inspirado por una lógica sociobiológica en virtud de la cual, se decía en la época, las personas, al igual que las especies, competían por las mejores posiciones dentro de los planos físicos o ecológicos. Para Kropotkin, más que producto de la observación de la fenomenología natural, lo que este tipo de explicaciones hacía era reflejar la jerarquía presente en la sociedad. La aportación del trabajo de Kropotkin al campo de la ecología política, antecede a varias de las líneas de investigación que habrían de surgir casi un siglo después. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, la atención central que le puso a la producción, su aproximación empírica al campo de estudio, su preocupación por los pueblos marginados y despojados de sus recursos, y su interés en el conocimiento ambiental vernáculo y su focalización en el paisaje como objeto de explicación de las dinámicas socioambientales. El talante crítico con el que Kropotkin llevó a cabo sus investigaciones tuvo algunas réplicas durante los últimos años del 800 y los primeros del 900, en los que disciplinas como la naciente antropología y la geografía fungieron como plataformas que, lejos de proveer ideas para la emancipación social, según el juicio de autores como Kropotkin, reforzaban las posiciones que veían como natural, entre comillas, la injusta composición de la sociedad y que soslayaban la influencia humana sobre el medio ambiente. A contracorriente de esta tendencia, la época fue marco de trabajos que se acercaron de forma crítica al tema. Por algunos aspectos, dentro de estas posturas, autores que hoy tratan la ecología política como plataforma para la investigación, como pueden ser, no sé, Paul Robbins, Michael Watts, consideran dentro de las los primeros antecedentes también al naturalista y explorador prusiano Alexander von Humboldt, del que ustedes seguramente habrán oído hablar, y que recorrió una buena cantidad de países en viajes con fines científicos, entre ellos México. El trabajo de Humboldt, a quien a menudo se le considera el pionero o padre del pensamiento ecológico, estuvo, sobre todo en América Latina, en buena medida caracterizado por un contacto permanente con los habitantes de los pueblos y productores locales, que, a pesar de encontrarse enmarcado dentro de la era colonial europea, lo llevó a levantar críticas en contra de la desigualdad que mediaba la relación entre los colonos blancos y las comunidades indígenas. Desigualdad que se traducía también en un acceso desigual a aguas y tierras fértiles, lo que en el largo plazo, decía Humboldt, podía llevar a un deterioro de los ecosistemas, como ocurrió, ejemplificaba él mismo, en las pesquerías de Madreperla en Cumana, Venezuela, en donde la desmedida explotación colonial condujo eventualmente a la extinción del recurso. Y bueno, al lado de Humboldt y Kropotkin hubo, más o menos en las mismas épocas, ojo, el recuento que les estoy haciendo no es necesariamente sincrónico. En la ecología política, abrevando diferentes escuelas colocadas en diferentes tiempos o épocas, no, digamos, obedece a una sincronía lineal, ¿no? Pero bueno, les decía, al lado de Kropotkin y Humboldt, más o menos en las mismas épocas, hubo otros que se aproximaron con posturas igualmente críticas, ¿no?, al estudio de la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Fueron varios, sin embargo, como botón de muestra, les dejaré a tres que, desde mi perspectiva personal, me parecen importantes. Uno es el geógrafo anarquista francés Eliseo Reclus, que también estuvo además en América Latina, y que en sentido opuesto a las ideas dominantes de la época, asoció el evolucionismo a la lucha contra la desigualdad. Otro fue el inglés Alfred Russel Wallace, que abogó por una planeación de la tierra, de las tierras productivas y una reforma de los derechos de propiedad. Otra más fue una mujer que fue autodidacta, también inglesa, Mary Fairfax Somerville,
que entre muchas otras de sus aportaciones destaco una, y que fue la de anticiparse con más de 100 años a los movimientos ecologistas, afirmando que alterando el curso de las aguas, practicando la agricultura extensiva y talando los bosques, los seres humanos alteraban también los climas. Y bueno, como les mencioné, haría falta quizá un entero curso para hacer el recuento puntual del trabajo de estos autores y muchos como ellos, que en su conjunto contribuyeron al delineamiento de lo que más tarde vendría a ser la ecología política. Baste por el momento hacer notar que, habiendo nacido en Europa, estas ecologías políticas emergentes sentaron la base de argumentos que serían, digamos, el fundamento de investigaciones que se desarrollarían en el siguiente siglo. Y cuyo cauce finalmente llevaría a la conformación de un cuerpo de pensamiento más o menos sólido. Hay una cosa más que destacar aquí, ¿no? En algunos casos, como el de las propuestas provenientes sobre todo de Francia, el crecimiento digamos, la cada vez más frecuente presencia de este tipo de posturas o líneas de investigación coincidiría además con el declive y caída de los grandes proyectos imperiales que países como Francia emprendieron sobre África y Asia, y este habría de ser un elemento que marcaría también a la ecología política. En la segunda mitad del siglo XIX, otras escuelas surgidas tanto en Europa como en Norteamérica empezaron a trabajar con más intensidad en las intersecciones a que da lugar el contacto entre seres humanos y medio ambiente. Una cuestión que dio, por ejemplo, por largo tiempo las investigaciones en este periodo fue la de determinar el rol que tenía la humanidad cambiándole el rostro al planeta, con el objetivo de asegurar su permanencia en él. Algunos autores representativos de la época, como el filósofo canadiense George Perkins Marsh, insistieron que en este camino, tanto la ciencia como el desarrollo material tenían la responsabilidad de usar el mundo conservándolo y no abusando de él. Ya adentrados en el siglo XX, el desarrollo de un conjunto de disciplinas en torno a aspectos ambientales produjo, entre otras cosas, el surgimiento de una noción de vulnerabilidad, alimentada también por la verificación cada vez más recurrente de inundaciones, sequías, incendios y otros eventos similares o de raíz antrópica. Y esto abrió la puerta a una nueva línea de investigaciones que debutaron en la primera mitad del siglo y que no abandonarían más el campo de la ecología política. Estas investigaciones estaban centradas en la observación de los problemas tanto naturales como tecnológicos que enfrentaban las comunidades humanas, en lo que se podría considerar también un antecedente de los estudios sociales de riesgos de desastres. Un aspecto notable de este tipo de estudios, que con el tiempo derivaría en la articulación de movimientos sociales y la construcción de bloques de pensamiento autónomos, es que a menudo tuvieron como raíz el activismo político urbano, sobre todo en Estados Unidos, que osciló en torno a cuestiones como la salud y el bienestar social y que además, cosa importante, fue impulsado en su mayor parte por mujeres. Sin embargo, este tono pragmático, diagonal político, con el que nacieron este tipo de aproximaciones o de investigaciones al estudio de las amenazas y los riesgos, pronto desapareció para dar paso a posturas más, digamos, de corte racionalista, que ahora son consideradas clásicas, tales como los trabajos de Gilbert White, que seguramente muchos de ustedes han oído nombrar, pero que no por eso dejaron de significar un vuelco en la manera en que era abordada la fenomenología relacionada con los desastres. White, con su tesis de 1940, en la que estudió las inundaciones en Estados Unidos, fue pionero en el cuestionamiento de las políticas ingenieriles con que los gobiernos reaccionaban a este tipo de fenómenos, argumentando que no se trataba tanto de problemas que tuvieran que ver con las infraestructuras, sino con el comportamiento humano, y proponiendo en consecuencia la adopción de un sistema de planeación como medida de prevención. A través de este tipo de aportaciones, denominadas en su conjunto como investigaciones sobre las amenazas o los peligros, se estableció uno más de los escaños hacia la conformación de la ecología política en los términos en que hoy se conoce. Sin embargo, puntualizamos
el hecho de que su desconexión con la raíz activista que le había dado origen es reconocido como uno de los factores que impidieron que en aquel momento se configurara como un cuerpo teórico más sólido. No obstante, dejó como herencia importantes lineamientos y conceptos clave que más tarde fructificaron en nuevas investigaciones. Algunos de estos son, por ejemplo, la crítica a las instituciones gubernamentales y su responsabilidad en la planeación urbana, la importancia de la producción legislativa en aspectos relacionados con la organización de la vida en la ciudad y en el campo, y el papel que juega el poder dentro del sistema ambiental y su relación con las personas. Otro filón que nació aparte y que es más resultado de la continuidad de exploraciones académicas precedentes y no tanto de la experiencia de los activismos, fue el de la ecología cultural, a la que se identifica como uno de los dos grandes pilares de la ecología política. El otro grande pilar es la economía política. Pero bueno, la ecología cultural tiene entre sus principales precursores los estudios antropológicos que exploran la capacidad de adaptación de los seres humanos a los entornos ecológicos y la forma en que estos a su vez influencian a la sociedad en términos culturales, ¿no? Para sintetizarlo en términos muy generales, vamos a decir que la idea fundante de esta subdisciplina es la de que los seres humanos son parte de un amplio sistema que se encuentra controlado y propulsado por fuerzas universales y por una constante lucha material por la subsistencia. En esta línea, aspectos físicos como la degradación del agua, la erosión de la tierra, etcétera, son explicados en términos de cultura humana, es decir, en la forma en cómo los seres humanos se han establecido en los territorios y en el tipo de relaciones que han establecido con los elementos naturales ahí presentes. En una fórmula aún más simplificadora, podríamos decir que la ecología cultural se concentra en explicar no tanto los porqués, sino más bien los cómo. En suma, recorrer los caminos que han seguido las investigaciones dentro de la ecología cultural, deteniéndonos en sus representantes más importantes, nos llevaría nuevamente un largo trecho. Sin embargo, para no dejar de dar un ejemplo, mencionaré uno que destaca, entre otras cosas, por sus críticas a las innovaciones tecnológicas que desde el norte del continente llegaban a México con el propósito de mejorar la producción agrícola. Carl Ordwin Sauer, para retomar el hilo de lo que les venía diciendo, llevó a cabo una crítica que, digo, para los efectos del caso mexicano resulta relevante, en contra de lo que se llamó como revolución verde, ¿no? Y que, según los propios términos de Sauer, decía, fue un proyecto de un montón, cito, de agrónomos americanos que habían echado a andar en México y que con toda probabilidad echaría a perder los recursos naturales de las poblaciones de una vez para todas, impactando también sus culturas. Sauer reafirmaba de este modo una idea cuyo alcance perdura incluso hasta el día de hoy y con un renovado vigor incluso en regiones como la nuestra. Y es la idea de que las prácticas vernáculas o indígenas tenían un sentido en su lugar de origen y que desplazarlas a través de la modernización podría solamente conducir al desastre. Sin ir más allá, diremos que la ecología cultural abrió la puerta a un buen número de interrogantes, dando así continuidad a la exploración de las cada vez más complejas formas de adaptación de las personas a la naturaleza, abriendo capítulos o cuerpos de investigación particulares y enfocados al estudio de las comunidades que las miradas evolucionistas y positivistas usualmente consideraban como atrasadas en la época, ¿no? Los resultados de muchas de estas investigaciones han demostrado, por el contrario, que en términos civilizatorios, lo que suele resultar más primitivo y retrógrado en ocasiones es el Estado desarrollista con sus propuestas de producción de altura, orientada exclusivamente a satisfacer los mercados y no necesariamente las necesidades, valga la redundancia, de las poblaciones locales. Con todas sus virtudes, la ecología cultural como plataforma de pensamiento se vio limitada sobre todo por sus herramientas conceptuales que, a medida que se profundizaba en el análisis de algunas cuestiones, se empezaron a quedar cortas en términos explicativos. Por ejemplo, no se podía dar cuenta desde los sistemas de adaptación cultural a realidades que mostraban con cada vez mayor frecuencia que la destrucción ecológica de los entornos
era perpetuada por los propios lugareños. Es decir, se podía dar respuesta a interrogantes de manera superficial, pero a medida que se avanzaba observando la existencia de sobreposiciones de escalas, se reducían también los conceptos para hacerlo. Para poner un ejemplo de esto, pensemos en una comunidad pesquera en donde las especies tradicionales están siendo cada vez más escasas. Una respuesta fácil, digamos, o una respuesta que haría la ecología cultural sería, por ejemplo, bueno, estas especies están escaseando por la sobrepesca. Pero si, continuando el análisis, seguimos y preguntamos por qué ocurre la sobrepesca, pues la cosa se va poniendo un poquito más complicada, ¿no? Pero bueno, supongamos que desde el mismo sistema cultural que estudia la ecología cultural, se llegara a aventurar la respuesta de que pues se debe a la sobrepesca, se debe a que los mercados van cambiando y que pues en esa medida van exigiendo más producción. Pues hasta ahí, pues más o menos, ¿no? Pero si tratamos de ir más allá y tratamos de complejizar más la cosa, pues eso, a la ecología cultural le va costando más trabajo, ¿no? Le costaría más trabajo, por ejemplo, responder a los cuestionamientos orientados a explicar cómo el carácter cambiante de los mercados determina exactamente esa escasez, teniendo en cuenta de que en muchos de los escenarios existe además una reglamentación estatal que tiende a proteger las especies, en donde además hay autoridades vigilantes, y que a pesar de todo vamos a encontrar actores que detentan un mayor control sobre la pesca que otros. Y bueno, dejando la ecología cultural, los que mencionaré a continuación, aunque diacrónicos con respecto a los campos antes enlistados, como les señalé anteriormente, sirvieron como plataformas también para resolver algunos de estos desafíos, ¿no? Pero sobre todo sirvieron para, lo que me parece más importante, contribuir a conformar, digamos, ya en una manera mucho más redonda a la ecología política contemporánea. Por cuestiones de tiempo, no me voy a detener a explicar cada uno de estos, o al menos no todos, ni a profundizar en ellos, pero sí les dejaré a grandes trazos de qué van los que, en mi parecer, resultan muchos de los más importantes. Y sobre todo, importantes pensando en la ecología política latinoamericana. Y bueno, digamos que la primera de estas influencias se puede encontrar en la teoría de los bienes comunes, dentro de la cual el menoscabo de un ecosistema, o si volvemos al ejemplo, la pesca, la escasez o desaparición de los productos, puede ser explicada como un trágico fracaso en el manejo colectivo de la naturaleza. Las investigaciones dentro de esta línea surgieron en parte como una contrapropuesta a la premisa, muy propia además del pensamiento occidental, contenida en lo que se denomina tragedia de los comunes, y que por un lado dice que las ganancias de los particulares deben asumir los costos sociales o ecológicos, y por otro, dice que el uso colectivo de los recursos tiende irremediablemente a su abuso y degradación. En sentido contrario a este tipo de ideas, lo que encontraron los investigadores, que además se dieron a la tarea de ir directamente a los pueblos y a los territorios de países como, no sé, Marruecos, India, Madagascar o Japón, fue que la historia de esos supuestos, entre comillas, fracasos que daban lugar a esas supuestas tragedias, estaba repleta de excepciones en donde existían estrategias locales de aprovechamiento muy bien organizadas. Por lo tanto, esa tragedia pregonada por el pensamiento occidental no era el destino único de la comunalización de los recursos y tampoco era irremediable, sino que existían medidas y estrategias a implementar para evitar o corregir los posibles fracasos de la administración colectiva de los recursos o de los bienes naturales. Se formaron en esa línea de investigación varias propuestas que contenían rutas o fórmulas para lograr administraciones colectivas eficientes y exitosas. De esta manera se proveyó a este tipo de administraciones de estrategias basadas en elección racional
y en la construcción de sistemas normativos orientados a evitar fallas o desajustes que provocaran su fracaso. Pero si bien este conjunto de propuestas significó una aportación importante, también mostró los límites de sus alcances, sobre todo ante el incremento de las economías de corte capitalista y su creciente injerencia en los contextos sociales y ecológicos a través de actores con la capacidad de apropiarse de los bienes comunes. Esta circunstancia demostró que la defensa de los bienes comunes no debía de reducirse a una cuestión de administración interna nada más, sino tenía que considerar también una dimensión que había soslayado: el comportamiento de la economía y el comportamiento de la política. Entra ya a colación en este hilo un campo más de pensamiento, y que para la mayoría de los ecólogos políticos constituye la segunda gran columna de las dos sobre la que se encuentra sentada la ecología política, y es la economía política. Las raíces de esta se encuentran en el pensamiento marxista, que, observando la evolución de la revolución industrial, como lo hizo, identificaron la degradación del medio ambiente como uno de los dos aspectos fundamentales del capitalismo. De esta manera, la política ambiental quedó, a partir de este pensamiento, vinculada a la política de la lucha de clases, a la industrialización y a la acumulación capitalista. Y fueron sobre todo dos las ideas que la ecología política tomó prestadas del pensamiento marxista. Uno fue la idea de que los sistemas culturales y sociales están asentados en condiciones y relaciones materiales históricas, es decir, sobre una materialidad. Y dos, la idea de que la producción capitalista requiere de la extracción continua de excedentes de trabajo y de excedentes de recursos naturales. Teniendo estas ideas como base, críticas surgidas en prácticamente todos los rincones del planeta han cuestionado la forma en la que el capital determina las relaciones socioambientales, generando desigualdades que colocan a ciertos grupos sociales en condiciones de seguridad o ventaja frente a la naturaleza y dejando a otros en posiciones más débiles o vulnerables frente a la misma. Esta nación, como lo podrá suponer quien sabe de marxismo, está basada en el materialismo histórico, cuyas principales líneas han servido para explicar la forma en que, de acuerdo con el modo de producción adoptado por las sociedades, estas inciden en la transformación del medio ambiente y moldean su relación con los recursos naturales. Dentro de la ecología política de los desastres, esta teoría ha sido usada para demostrar los efectos perniciosos que el contacto con los mercados internacionales, por ejemplo, ha tenido sobre comunidades que inicialmente explotaban sus recursos de forma artesanal y en virtud de ese contacto han transitado hacia formas industriales de extracción, comprometiendo de esta manera la sostenibilidad y, en no pocos casos, la subsistencia de las especies e incluso la de las comunidades mismas. Otra de las escuelas que más influencia ha tenido sobre la ecología política es la que ha desarrollado la teoría de la dependencia. Para los teóricos de este campo, las condiciones en que se encuentran los pueblos o naciones más pobres son resultado de condiciones establecidas durante los periodos de dominación colonial en los que, como se sabe, se forzó a ciertas regiones a producir materias primas y se les impidió, digamos, la articulación de un entramado industrial que produjera también bienes artesanales o industrializados, que fue una actividad que se reservó sobre todo y de manera exclusiva para ser llevada a cabo por las naciones del norte. La teoría de la dependencia, dice una rama de la economía, sigue hoy vigente y está viva a través de las dinámicas de intercambio comercial entre las regiones, los sistemas internacionales de crédito o, en el caso de los desastres, en la política pública diseñada desde las arenas que dominan ciertas naciones y que es aplicada al resto de ellas. Los estudios del campesinado han sido otra de las vetas redituables académicamente para la ecología política, que se ha centrado en la observación de los productores, sobre todo de aquellos productores más pequeños. El nacimiento de esta línea de investigación no fue del todo inocente. Cabe recordar que surgió en un contexto de Guerra Fría y surgió en buena medida a partir del interés de las hegemonías del mercado para conocer un ámbito del cual ignoraban mucho, que era el mundo campesino rural. Y les importaba conocerlo porque además ese mundo
había sido, en los antecedentes históricos más próximos o inmediatos, también el nicho de gestación de grandes movimientos de corte revolucionario, ¿no? Como lo pueden demostrar los ejemplos de México, de Cuba, de El Salvador, de China, etcétera. Muchos de los cuestionamientos que las investigaciones de ese primer periodo dentro del campo, los estudios del campesinado, que además estaba instalado en el marco de los esfuerzos del desarrollismo norteamericano, buscaban entender cosas como, por ejemplo, ¿por qué el productor rural se niega a adoptar métodos modernos? O ¿por qué resulta tan difícil organizar a los pequeños agricultores en agrupaciones productivas más grandes? Por este tipo de aspectos, los estudios del campesinado fueron pues, bastante tachados, sobre todo desde el marxismo, de ser conservadores y pues también, pues hasta cierto punto, ineficientes. Sin embargo, también dentro de ese mismo campo hubo estudios como, por ejemplo, el ruso Chayanov, que debatían las ideas que identificaban a los campesinos o que los tachaban de pequeña burguesía, ¿no? Como lo hacía el marxismo, para afirmar que no, que lo que sucedía con los campesinos era simplemente que estos no veían al trabajo con fines capitalistas centrados en la ganancia, sino como una estrategia para satisfacer sus necesidades con el mínimo esfuerzo. Este tipo de ideas fueron complementadas por otros estudios que exploraron al menos dos aspectos que tendrían amplias repercusiones dentro de la ecología política. Uno fue la economía moral del campesinado, que postulaba la idea de que los pequeños campesinos enfrentaban en su cotidianidad una cantidad creciente de riesgos y que decía que o sea, una de sus tesis centrales era que los pequeños campesinos enfrentan en su cotidianidad una cantidad creciente de amenazas y de riesgos, lo cual los llevaba a articular sistemas de ayuda mutua y estrategias colectivas para salir adelante, que por cierto es un tema que también había estudiado Kropotkin y que uno se encuentra de manera recurrente en las comunidades de productores artesanales, como en el caso de la pesca, por ejemplo. El otro, o la otra gran idea de este tipo de estudios, es que el trabajo campesino se da generalmente en relaciones de explotación frente a las élites locales o por las élites locales, en contra de las cuales no siempre es posible o conveniente, en términos de riesgos, entablar una oposición armada como se había hecho en las revoluciones. De tal manera que los pequeños productores crean pequeñas estrategias de resistencia cotidiana, estrategias que autores como James Scott han identificado, por ejemplo, en prácticas como pues, el sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, o la burla, o incluso el robo a pequeña escala, que dentro de un marco de lucha de poder desigual son pequeñas acciones orientadas a resistir, según este cuerpo de pensamiento, los efectos de las ideologías hegemónicamente impuestas. Dentro de los estudios que focalizaron la atención en las pugnas de los sectores más expuestos a la modificación de las relaciones socioambientales provocados por la imposición de lógicas comerciales y de consumo, y esta es otra de las grandes influencias en la ecología política latinoamericana, está el movimiento que echaron a andar los estudios feministas sobre el desarrollo. La crítica feminista aquí se centró en hacer notar o en hacer pesar su percepción de que las enormes cantidades de apoyo que había echado o que había distribuido los Estados Unidos y los otros organismos internacionales reguladores de la economía mundial, decía la crítica feminista, esos cuates tiraron un montón de dinero por el mundo, pero sobre todo, o sea, estamos hablando de la posguerra, perdón, sin embargo, esto no se tradujo necesariamente en un bienestar para los sectores más desprotegidos. En esta mirada, el desarrollo agrario había sido particularmente problemático, pues, decían las feministas, las innovaciones de la Revolución Verde habían dejado, sobre todo a las mujeres, en posiciones de abandono y en manifiesta desventaja frente a los hombres. Para rescatar una de las ideas que
resultaron más trascendentes de este tipo de investigaciones y de movimientos, mencionaré la que dice que, o la que nos hace ver que de alguna manera al medio natural se le había asignado de este modo un género, o para decirlo en términos más actuales o coloquiales, se había patriarcalizado la relación con la naturaleza. Y bueno, podríamos extender mucho este recorrido, pero mi interés tampoco es agotarles y más bien charlar y conocer la opinión que ustedes tienen sobre el tema. Entonces, digamos que aquí dejaré por el momento el pasaje de, digamos, la ecología política en sus diferentes etapas históricas, para centrarme en la ecología política en América Latina, en donde, además de los que ya les mencioné, una influencia, digamos, sobresaliente la tuvieron los estudios postcoloniales. De esta manera, y con todo este bagaje teórico, distintos investigadores en diferentes lugares de América Latina comenzaron un diálogo que podemos ubicar por ahí de los años 70, 80, que se centró en la idea de que en nuestro continente la colonia no ha acabado y que los representantes de los regímenes de acumulación capitalista que hoy rigen la vida de nuestros países siguen viendo a la naturaleza como la vieron los viejos colonizadores, o como lo llama Héctor Alimonda, que es un ecólogo político latinoamericanista. Siguen viendo este tipo de intereses, sigue viendo a la realidad biofísica como un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado o reconfigurado según la conveniencia de los mercados. Este poder que tienen ciertas élites para disponer de la naturaleza según sus intereses representa, a ojos de los ecologistas políticos latinoamericanos, la continuidad de un proceso de extracción que se arrastra ya por 5 siglos dentro de nuestras realidades, mediante el cual las riquezas naturales de nuestros pueblos han impulsado el desarrollo de los países de Europa y América del Norte, penalizando en contrapartida a la naturaleza del continente y a las comunidades que dentro de ella construyen su vida. Antes, dicen estos grupos de autores, como por ejemplo los que conforman el grupo de estudios sobre ecología política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, antes, dicen ellos, fue la esclavitud, la encomienda y el saqueo de oro y plata en lugares como el Potosí peruano o Zacatecas en México. Ahora es el turno de los monocultivos de soya o de palma de aceite, de los agrocombustibles, de los grandes proyectos eólicos, de los grandes proyectos hidroeléctricos y de la hiperminería a cielo abierto. De este modo se engarza una larga historia de desarrollo pasmosamente desigual, en la que las ganancias de unos son la contracara del menoscabo de la calidad y posibilidades de vida de otros. En esta misma temporalidad en donde se ubica la crítica de estos autores, es decir, en el periodo de tiempo comprendido entre la colonia y la modernidad, va a colocar su cuestionamiento, o todos sus cuestionamientos, la ecología política latinoamericana. Y para hacerlo, va a emprender primero un cuestionamiento de las narrativas con las que se nos ha venido explicando el mundo, sobre todo desde el pensamiento social y humano clásico. Pues, como lo hacen notar los representantes de la ecología política latinoamericana, esas narrativas son fruto principalmente del pensamiento europeo y están intrínsecamente vinculadas a las empresas de colonización. Es decir, los ecólogos políticos latinoamericanos encuentran la necesidad de romper con esa matriz ideológica de las ciencias humanas y sociales clásicas que dominan también la modernidad, pues esta no reconoce la importancia que tiene la colonia como momento fundante y que además ha condicionado las realidades socionaturales latinoamericanas desde la conquista hasta el día de hoy. Dicho de otra manera, rechazan las explicaciones que muestran a Europa como cuna del pensamiento y epicentro de la evolución que desde ahí ha sido exportada al resto del mundo, en una historia evolucionista lineal que además ha desestimado los grados de civilización y conocimiento que existían precedentemente en lugares como, digamos, como aquellos en donde se asentaron las culturas precolombinas en nuestros países.
Para los ecologistas políticos latinoamericanos, ese núcleo de pensamiento eurocentrista, difundido a través de los siglos por escuelas y universidades de todo el mundo, representa una más de las vías para la preservación de la influencia europea u occidental sobre el continente. La crítica de los latinoamericanos interpela a la intelectualidad europea preguntándose cuánto de ese trabajo de intelectuales connotados como, por citar algunos, Durkheim o Weber, pusieron atención en lo que sucedía dentro de los imperios coloniales que sus países habían establecido en África, en Asia o América Latina. Por el contrario, a través de la universalización de sus ideas quedaron ocultas, asociadas a momentos únicos o aislados en la historia, las dinámicas de dominación en los territorios colonizados. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos evidenciaba su relativismo cuando se trataba de reprimir movimientos en las colonias francesas. Hasta ahí no llegaban los derechos humanos, como sucedió, por ejemplo, en Santo Domingo o Haití. Es decir, los constructos ideológicos de raíz europea rara vez estuvieron considerados, según esta perspectiva, en esos constructos ideológicos, según esta perspectiva, rara vez se consideró a las realidades de lugares como América Latina, y la adopción de esos conocimientos como modelos referenciales o explicativos ha silenciado toda una historia de relaciones desiguales en donde la opresión ha sido una constante. Por este motivo, la relación de la ecología política latinoamericana busca evitar la reproducción de paradigmas que refuercen la idea de un evolucionismo emanado del norte global, cuestionando nociones como la de desarrollo, entre comillas, o civilización, que según esta crítica han servido de punta de lanza a los proyectos modernos de colonización. Y ha optado, en cambio, por abrevar del conocimiento presente en los pueblos originarios o los movimientos que luchan por la defensa de su patrimonio ecológico, en los que se reconoce no solamente un derecho superior al de los intereses coloniales, sino una sabiduría con una profundidad y un sentido más fuertes al del conocimiento importado. Por eso también en nuestros países es común encontrar vinculaciones orgánicas entre nodos de pensamiento ecologista político y esfuerzos colectivos que enarbolan banderas como la de la justicia ambiental, el derecho de los pueblos y las personas al medio ambiente o el rechazo a los megaproyectos. El derecho de los pueblos, este tipo de movimientos que, digamos, en su fusión con el pensamiento ecologista político, muy frecuentemente arrojan como resultado híbridos tales como lo que se conoce como el ecologismo indígena o ecologismo de los pobres o como los ecofeminismos. Es decir, en América Latina vamos a encontrar, a diferencia de lo que ha sucedido con la ecología política de otras latitudes, esta articulación entre los movimientos sociales de base y los espacios de pensamiento académico que se traducen en productos que, si uno se pone a revisar, pues como lo dicen los cánones de esta perspectiva, rara vez hacen referencia al pensamiento occidental. Cuando lo llegan a hacer y de una manera, digamos, muy recurrente, si se encuentra, es por ejemplo cuando se tratan los temas que tienen que ver con el poder, en donde ahí sí se abreva de autores como Michel Foucault, por ejemplo. Pero bueno, para ir cerrando, trasladándonos al tema que nos interesa, los desastres serían, en esta lógica, un producto de la desigualdad impuesta por esa colonialidad que sigue pesando sobre nuestras realidades, ahora convertida, por ejemplo, en intereses de transnacionales, y que opera una selección social en virtud de la cual ciertos actores tienen acceso a los recursos mientras a otros se les niega. Para la ecología política, en estas relaciones, en donde el poder y su ejercicio constituye el factor determinante, se encuentran las claves para leer la construcción de vulnerabilidades que exponen a ciertos grupos a sufrir con mayor vehemencia los efectos de las manifestaciones naturales o antrópicas. En este sentido, la vulnerabilidad social ante desastres, más que una condición, es un proceso complejo que solo puede ser entendido si, como proponen algunos dentro de los estudios sociales del riesgo, se mira la historia en un amplio marco temporal. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos, por ejemplo, si esa propuesta a la que Naomi Klein llamó la doctrina del shock y que constituye, como seguramente lo conocen, un subterfugio del que los poderes económicos
y hegemónicos se valen al momento de una crisis para derribar las trabas que impiden la imposición de sus intereses, ¿no será más bien parte de un proceso mucho más amplio de dominación? Así lo sugieren, por ejemplo, algunas investigaciones realizadas en Chile, centradas en lo que denominan el capitalismo del desastre, para el que las catástrofes no son sino la extensión de un ciclo en el que ciertos poderes producen riesgos y vulnerabilidades para más tarde extraer ganancias de los eventos críticos en que estos llegan a desembocar, componiendo así un ciclo perverso que alimenta los engranes de la economía capitalista que rige el orden mundial actual. A diferencia de otros enfoques, como se puede apreciar, algo que ha hecho pues la ecología política latinoamericana es identificar las cadenas de construcción sociopolítica de los desastres y, en ese mismo sentido, la diferenciación del grado de responsabilidad que se reparte en ellas. Así lo ha hecho, por ejemplo, la ecología política en trabajos como los que se han desarrollado en el marco del terremoto que impactó Manabí, Ecuador, en 2016, o los que revisaron las erupciones volcánicas en la Patagonia chilena durante los 90s, que a partir de la identificación de las causas políticas y económicas de factores como la exclusión social y territorial, la marginalidad o la dependencia económica, han determinado las causas de raíz de las vulnerabilidades reveladas por el desastre. Autores como la geógrafa pakistaní Ayesha Siddiqui se han sumado a las múltiples críticas en contra de las políticas internacionales actuales de prevención y atención a los desastres, pues sostiene ella, homogenizan los problemas de cada región y proponen las mismas recetas para todos, lo que a la larga, como se puede verificar en muchos casos, conduce a que los esfuerzos institucionales fracasen. Para lo que sí sirven este tipo de medidas, critica la autora, es para distraer a las comunidades vulneradas y dirigir su atención a factores que poco o nada tienen que ver con la causalidad de los desastres producidas social y políticamente. La institución de lineamientos de carácter tecnocrático que se impone verticalmente con el objetivo de prevenir, gestionar o reaccionar a las crisis provocadas por eventos naturales o socionaturales, tiene como efecto alejar aspectos como el de la forma en que opera el poder como constructor de desigualdades que se encuentran a la base de la vulnerabilidad. Es por eso que la doctora en referencia afirma que en la actualidad, y sobre todo en los países del denominado tercer mundo o en vías de desarrollo, en términos muy prácticos, la verdadera política de los desastres es la que busca su despolitización. Y este es precisamente el terreno en donde la ecología política que se practica en América Latina ha sido fértil, en la capacidad que los investigadores y teóricos han tenido para, desde las epistemologías de nuestros pueblos, evidenciar la forma en que trabaja el poder y su influencia, moldeando las relaciones socionaturales. Dicho de otra manera, ahí donde algunas ideas han propiciado la noción de que los desastres son eventos neutrales que pueden resolverse adoptando solamente medidas técnicas o adaptativas, la ecología política latinoamericana ha devuelto los debates a las arenas de lo político, en donde lo político se reconoce como un medio por el que forzosamente tiene que pasar toda organización como que intenta articularse como agregado humano, y sin el cual, sostiene esta perspectiva, es difícil entender a cabalidad la relación que como esa misma colectividad establecemos frente a los entornos naturales que nos rodean. Y bueno, yo lo dejaría por el momento aquí en el ánimo de propiciar una conversación con ustedes, conocer sus puntos de vista y agradeciendo de antemano su atención. Voy a dejar de compartirles pantalla. Maestro Rogelio, muchísimas gracias por esa interesantísima exposición, en donde además nos muestra la evolución que ha tenido esta postura, ahora muy reconocida postura de ecología política, no solamente para el manejo y el estudio de los desastres, sino para muchas otras problemáticas relacionadas precisamente con el vínculo sociedad-naturaleza. Lo siguiente entonces sería dar paso a preguntas o comentarios por parte del público, bien sea docentes o también los estudiantes. Si desean hablar, pueden levantar la mano para que nosotros
habilitemos su micrófono, o bien pueden hacer preguntas o comentarios por medio del chat. Ya dependiendo del número, decidiremos, Rogelio, si haces las preguntas una por una, las resuelves una por una o las hacemos por bloque. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? A modo de comentario y quizá para fortalecerlo un poquito más, o sea, a lo que es, bueno, mucho del enfoque de la agricultura política se refiere, o más bien, no, por lo que entendí, no apoyan a los megaproyectos, pero no solo en temas fuera de medio ambiente, porque por ejemplo, yo, ahorita que usted mencionó los megaproyectos, yo estaba pensando en las 170 y tantas plantas de tratamiento que tenemos en Chiapas, obras pues bastante grandes, que se requiere mucha inversión para ponerlas en operación, pero finalmente solo funcionan 3. Entonces, o sea, me gustó como que bastante esa parte en donde también abordan esta área de los megaproyectos que realmente no son funcionales. O sea, lo que funciona mejor son proyectos pequeños, pero bien encaminados, ¿no? Porque luego como que se hace como mucho circo por un gran megaproyecto, cuando realmente lo que funciona son los proyectos pequeños, pero bien encaminados. Nada más. Muchas gracias. Esperamos, Daisy, a que se acumulen o respondemos de una vez. Si quieres, vamos contestando mientras hay alguna otra pregunta o comentario, porque todavía no hay ninguna otra en el chat. Ah, mentiras. David Manjarres. Ok. Damos oportunidad a David de que comente, Sí, claro que y posteriormente. sí. Seguramente hay temas articulados. David, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, David Manjarres, alumno de la maestría. Pues nada más se me hizo súper interesante esta plática y también, bueno, la última parte de los estudios postcoloniales, ¿no? Que mencionaba que pues la colonia no ha acabado, ¿no? Que todos estos temas medioambientales que nosotros vemos a la naturaleza como un medio, pues, infinito, ¿no? Verlo de alguna otra manera. Más que nada una pregunta, me gustaría saber cuál es su postura ante los eventos pues catastróficos que luego hemos escuchado en cuanto, pues decirlo de alguna u otra manera, fríamente, todos los asesinatos, todas las desapariciones de líderes ambientales que están protegiendo los recursos naturales y pues los ecosistemas. En cuanto a esa parte, sí me gustaría saber cuál es su postura. ¿Cree que en algún punto se llegue a un cese, se llegue a una tregua o de alguna otra manera ver cuál es esa parte de reconciliación que se tiene para poder pues respetar todas esas partes de los grupos, de todos estos grupos, ¿no? Que se tienen? Sería todo. Gracias, David. No sé si hay algún otro comentario. ¿Pregunta? Ok. Rogelio, no sé si entonces iniciamos por estas dos preguntas. Sí, desde luego, claro que sí, gracias y gracias por sus comentarios o preguntas a Edward y a David. Y bueno, en el caso de los megaproyectos, no diría que la ecología política se opone frontalmente así, o sea, o digamos a todos los megaproyectos, ¿no? O sea, sí se opone frontalmente más bien, pero digamos que la característica ahí es que
no lo hace de manera aislada o como por agenda, sino que más bien acompaña en su articulación con los movimientos sociales, los acompaña y los fortalece desde, digamos, desde los espacios de generación de pensamiento. Es decir, cuando surge un movimiento en contra de un megaproyecto, ahí sí se coloca o ahí sí se puede colocar la ecología política, ¿no? Fortaleciendo el movimiento en términos de denuncia, pero también en términos de producción, digamos, académica o incluso literaria o teórica, ¿no? Entonces, eso por ahí. Por lo demás, pues sí, yo también creo que mucho de la crítica que se ha hecho desde la ecología política latinoamericana a ese tipo de iniciativas, pues va mucho de lo que tú mismo comentas, ¿no? O sea, sí va por esos términos más o menos, y es esta crítica que dice que, pues que esas grandes empresas suelen fracasar con el tiempo. Digo, fracasar para algunos porque son muy redituables para otros y tan es así que siguen existiendo, ¿no? Y digamos que el asesinato de los defensores de los recursos naturales o de los territorios va muy de la mano, ¿no? Para la ecología política, esos hechos violentos, el asesinato de un defensor, es la prueba viva de que hay una colonialidad que persiste, ¿no? En esos acontecimientos se encuentra pues que hay un interés que es diferente al de las poblaciones o al de los lugares que protegen o que tutelan o que se relacionan más directamente con los entornos naturales, que suele estar por encima de ellos o que se quiere, digamos, imponer por encima de ellos, ¿no? Entonces, pues no creo que sea una cosa que se vaya a detener mientras no se acabe con esa lógica que se ha enunciado tanto, que es la de la comercialización de la naturaleza, ¿no? O sea, justamente la ecología política, los movimientos sociales en América Latina han nacido en contraposiciones de idea, en donde las ideas que tiene, por ejemplo, el mundo indígena, conciben a la naturaleza como una cosa mucho más grande que simplemente un producto de mercado, ¿no? Entonces, mientras no se acabe con esa lógica, me parece que va a ser muy difícil que ese tipo de acontecimientos violentos sucedan, ¿no? Que además, si ponemos a mapearlos, suceden en las colonias, perdón, o en los lugares o en las zonas más ricas naturalmente, ¿no? Y echemos a correr la mirada sobre el continente latinoamericano, ¿no? Colombia, Venezuela, las costas en Ecuador, las selvas en México, etcétera, etcétera. Muchas gracias, maestro. Bueno, si no hay Gracias. ningún otro... Sí, Edward. No, solo gracias. Ok, gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, yo tengo una pregunta, un comentario, Rogelio, pues además de agradecer de la ponencia y la explicación de esta postura, me gustaría saber desde tu perspectiva si consideras que con los esquemas y modelos de la actual Agenda de Cooperación Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, tiene cabida o se podría dar una real incorporación de este enfoque, ¿no? De estudio de las relaciones de poder en contextos de vulnerabilidad, amenaza y, por supuesto, desastres. Gracias por la pregunta. Pues digamos que podemos opinar en dos sentidos diferentes al respecto, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta la manera en la que se ha construido esa agenda, pues a lo mejor no quedan muchos lugares para esperarlo, ¿no? O sea, no podríamos auspiciar que va a haber efectivamente cabida a este tipo de aproximaciones, porque la misma historia de la forma en la que se construye esa agenda de cooperación internacional para la prevención y la atención, pues es sumamente hegemónica, ¿no? Está concentrada en ciertos países, en ciertas manos, en ciertos lobbies,
que también han encontrado una fuente de legitimidad o incluso, como lo han demostrado las investigaciones sobre el capitalismo del desastre, pues de ganancia, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro del nuevo marco, para mí un aspecto que nos permite esperar o auspiciar cosas quizá esperanzadoras es el enfoque de la gobernanza, ¿no? O sea, porque ontológicamente el enfoque de la gobernanza prevé justamente la consideración de este mosaico de autores y de actores, perdón, en donde se reconoce que prevenir los riesgos es tarea no solo de una agencia especializada, sino de muchos otros. El problema, en todo caso, me parece que está en la aplicación, ¿no? O sea, como sabemos y de lo que somos muy recurrentemente víctimas en países como los nuestros, es que tenemos leyes muy bonitas o disposiciones, ¿no?, normativas muy buenas, pero de ahí a su aterrizaje pues pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, lo vemos hoy, lo vimos quienes estuvimos en los terrenos de la reconstrucción después de 2017, quienes tuvimos oportunidad de seguir, por ejemplo, el trabajo de la Agencia para la Reducción de Riesgo en México, perdón, de la ONU en México, en donde pues esta gobernanza pues no se da necesariamente en los términos en los que se encuentra planteada, ¿no? Sino que en la práctica pues vuelven a pasar las cosas que vienen pasando desde hace mucho y que es la concentración de digamos, de la gobernanza, el desastre en unas poquitas manos y no necesariamente en esa cantidad de actores que deberían de incluirse ahí. Entonces, mi opinión iría por esos dos lados, doctora Daisy, y pues bueno, agradezco tu pregunta. Ok, pues muchísimas gracias, maestro Rogelio, nuevamente por esta ponencia que seguramente, pues no solamente a los estudiantes que han elegido el enfoque social para sus diferentes investigaciones, sino también para los demás, teniendo entendido que en este instituto, en este programa de posgrado, pues precisamente analizamos y tratamos de incentivar el estudio, los desastres desde una mirada compleja donde se pueda abarcar las diferentes variables y contextos que se involucran de manera social, de manera histórica y también de forma natural. Pues ya sería para cerrar, me gustaría terminar con una reflexión que puedo extraer de su ponencia, en donde nos dice que los desastres pues, son producto de la desigualdad social y obviamente de la relación conflictiva que se pueda dar entre el vínculo sociedad-naturaleza, y eso entonces nos hace reconocer al desastre no como un evento, sino como un proceso histórico, un proceso político, un proceso social, cultural y por supuesto territorial, asociado a desigualdades en las relaciones de poder y también asociado a los fundamentos de esa injusticia socioambiental de la que usted nos hablaba. Terminaría entonces con esto. Muchísimas gracias entonces a los presentes. Vamos a dar paso a la maestra Rocío para que haga el cierre del evento. Sí, muchísimas gracias a todos. Nuevamente agradecemos al maestro Rogelio Ramos Torres por compartirnos sus conocimientos con esta conferencia magistral. Gracias a todos por su atención. Esperamos contar con su participación en eventos próximos. Muchísimas gracias, Rogelio. Entonces nos estamos viendo en este semestre. Al contrario, Daisy, gracias a ustedes y mucho gusto. Saludos. Gracias.